delicada supone siempre entrar como se entra a los lugares muy delicados, con toda la sensibilidad a flor de piel, como para poder entender, no solo con la cabeza y la razón, lo cual exige un discurso riguroso, sino también con todo lo que implica lo humano, ¿no? Existencialmente. Y también implica entrar descansos, desde donde uno quiera entrar. ¿Y por qué hablar del aborto en un espacio como la Semana de Teología? Tal vez porque una de las cosas que más nos plantea la teología es cómo vivimos humanamente y cristianamente un debate que es tan difícil de abordar. Cómo las preguntas con que queremos abordarla es ¿cómo se para la comunidad cristiana? ¿Cómo se para el teólogo cristiano frente a esta realidad que supone un desafío no solo para sí mismo, sino para una comunidad, para un país, para una legislación? Y sabiendo que no es una problemática de nuestro país, sino que es una problemática de la humanidad hoy. ¿Qué pasa que como seres humanos, para poder abordar un embarazo no deseado, está la realidad del aborto, como humanidad? O sea, para entrar a hablar del aborto tenemos que saber que estamos entrando en una zona herida. Vieron que cuando uno entra en una zona herida, todo está muy sensible. Y ser conscientes de este contexto también nos hace entrar como tenemos que entrar, ¿no? Descansos. Es una realidad compleja. A mí no me gusta mucho hablar del aborto, porque saben que no es una... Bueno, hay temáticas en bioética donde no es, digamos, no es fácil entrar. Pero es el gran desafío. Me quedé con una frase de Mike recién, Dios hace haciendo que nosotros hagamos. Y es así. Nosotros somos los que tenemos que hacer, nosotros nos toca hablar. Este es el desafío del cristiano de este tiempo, no en Argentina solamente. Bien, para esto programé. Solamente voy a hablar media hora, me va a controlar acá. Y después vamos a alargar la compartida, porque es importante escucharnos y es importante lo que cada uno de lo suyo puede reflexionar acerca de esto. Vamos a hacer un flash biológico, un flash ético y vamos a quedarnos un poquito más en la legislación argentina y su evolución. Y por supuesto los desafíos que nos esperan frente a lo que se presenta. Bueno, yo que también trabajo en ambientes médicos, uno de los argumentos es, esto es un problema médico, ¿por qué no lo resuelve solamente el Ministerio de Salud? Esto no es un problema solo médico, esto es un problema moral, es un problema ético, una cuestión de justicia, una cuestión de valores, una cuestión del valor de la vida, una cuestión del sentido y una cuestión de humanidad, por sobre todas las cosas. Solamente para ver así un flash de lo biológico, ¿no? Lo que significa, qué hay detrás de lo que estamos hablando, a las 12 semanas, a las 14 semanas, a las 3 semanas, etc. Saber que cuando nosotros, si esto es la fase menstrual de la mujer, cuando la mujer se da cuenta que no le viene, el embrión ya tiene 15 días. Y el embarazo no se lo va a nombrar de 15 días, porque es muy difícil saber cuándo fue la fecundación, sino que se va a nombrar desde el último día de la menstruación. Por eso, cuando una mujer empieza con que ya tiene la falta, hasta que se hace el examen, ya son 15 y ya son 21 días del embrión, y del embarazo ya se va a considerar las 2 semanas anteriores, que no ovuló, porque la fecha exacta que yo tengo es la última menstruación. Por lo tanto, cuando la mujer hace el diagnóstico de que está embarazada, cuando le faltó, cuando le vino la primera falta, el embarazo ya se cursa con 5 semanas. 2 de antes de la ovulación, 2 después de la ovulación y una más o menos hasta que se hace el diagnóstico. Esto es importante. ¿Por qué es importante? ¿No? Bueno, cuando
A los 15 días, cuando ella siente la falta, el embrión ya está implantado en el útero y en esta pequeña zapatillita ya se está diseñando esto que va a ser el primer esbozo embrionario. Por eso, uno de los argumentos es una bolsita de células. ¿Bolsita de células? Sí, a las 75, a los 4 días, a los 5 días. O sea, todavía la mujer ni se enteró que no le va a abrir la menstruación. O sea, puede ser, podemos decir una bolsita de células, pero fíjense, a los 7 días ya está, 7 días, 15 días, ya está esbozando. Quinta semana, que es cuando en general se hace el diagnóstico, uy, estoy embarazada. Fíjense lo que es ya el diseño de bien diseñado el polo cefálico, el ojito, la columna, el corazón latiendo a 1000 desde el día 22. O sea que antes de que la mujer apenas la mujer ha tenido la falta, la colita que después la perdemos. Fíjense, quinta semana al principio, quinta semana al final, 7 días de diferencia. Miren cómo evoluciona. Ya se va haciendo el polo cefálico. Sexta semana, apenas sabiendo que ha quedado embarazada. Esto es hermoso porque en la panza de nuestra madre nosotros recapitulamos toda la evolución. Somos unicelulares, después pluricelulares, tenemos somos celenterados, tenemos membranas interdigitales, tenemos cola que la perdemos. Recapitulamos la séptima semana, octava semana, empiezan a actuar nuestras células germinales y no va a ser lo mismo un cerebro masculino que un cerebro femenino, porque uno va a estar sujeto a los estrógenos y otro a la testosterona. A partir de la octava semana, novena semana de embarazo, acá, y décima, que es, fíjense lo que es son 5 centímetros. La mayoría de las legislaciones mundiales a este tamaño es cuando se pone el límite del aborto a libre voluntariedad, hasta las décimas semanas. Nosotros estuvimos hablando de 14 semanas, o sea, no conseguimos de 14, pero imagínense que es una semana menos que eso. Ya tenemos las 16 semanas, acá hay otros métodos para interrumpir el embarazo. 19 semanas, 20 semanas que en Argentina es el límite de la viabilidad, o sea, nacido hasta 20 semanas es un aborto. Y a partir de las 23 semanas ya empieza el límite de la viabilidad. Acá ya estamos hablando de prematuros extremos. 23, 24, 30, ¿no? Y bueno, sabiendo que 40 es la semana a término, ¿no? El dato biológico. ¿Cómo interpretamos este dato biológico? Bueno, es difícil decirlo primero. ¿Qué es un embrión? ¿Es una cosa? ¿Es un ser humano? ¿Es una persona? El hecho de que sea una realidad humana, un ser humano, esto en realidad es una cosa que desde el dato biológico es algo bastante más fácil de sacar. Distinto es el poder decir es una persona. ¿Por qué? Porque al poder decir es una persona, yo le estoy adjudicando derechos de persona. Y cuando yo digo es una persona, entramos en el berenjenal, que supone definir qué es una persona. Y para esto, bueno, pues, ¿por qué? Porque nosotros debemos pasar a lo ético, Bueno, si es o no es, o está en vía de serlo, ¿qué responsabilidades éticas tenemos ante esto? Y tercero, bueno, ¿cómo lo reglamentamos jurídicamente? ¿Cómo lo traducimos en una legislación? Se dan cuenta que estos 3 aspectos están íntimamente vinculados. Va a depender mucho de cómo yo conciba un objeto, una cosa, un ser humano, una persona. Es el estatuto ético, la responsabilidad que me va a suponer y, por supuesto, después, ¿con qué reglamentación? ¿A qué reglamentación quiero llegar? Bien, para responder a la primera pregunta, ¿qué es un embrión? Tenemos que tener en cuenta que habría que transitar 3 escalones. Primero, que es una forma de vida humana. Segundo, que es una forma de vida humana individual. Y tercero, que es
una forma de vida humana de naturaleza personal. Sabiendo que sí, es vida humana, en esto diríamos hay un primer escalón que es muy fácil de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Y porque tiene un patrimonio genético. Ustedes saben que es un código genéticamente humano con 46 cromosomas, perteneciente a la raza humana, que salvo un accidente inevitable va a ir evolucionando hacia un ser humano. Con la importancia que tiene para nosotros lo que es el patrimonio genético. Sabiendo que el patrimonio genético es único en nosotros, se repite solamente en los gemelos monocigóticos, y que hoy se sabe que la genética no es una cosa congelada, sino que interacciona y se expresa con el medio en forma continua. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy no solo le damos bolilla a la genética, sino a la epigenética, o sea, cómo esa genética se va desarrollando. O sea, si bien dos individuos de mellizos, gemelos monocigóticos tienen, tu caso, gemelos monocigóticos tienen el mismo patrimonio genético, el fenotipo y la expresión que esos genes van teniendo, no solo a lo largo de su historia intrauterina, sino en el momento mismo de la unión de la formación del embrión, también van haciendo una historia propia, ¿no? Y un estatuto, digamos, biológico propio, ¿no? Lo genético no está congelado, ¿no? Lo genético es algo que se relaciona totalmente con el medio. Y esos genéticos, diríamos, bien específicos de la especie humana, así como van a hacer que, diríamos, que ese código genético tenga la capacidad de poder expresar y como una orquesta totalmente, totalmente organizada, va a ir diciendo qué son las estructuras que ahora se desarrollan y ahora no. Nos vemos individuos biológicamente terminados, perfectamente terminados, pero muchas veces uno se da cuenta cuando en malformaciones congénitas la historia de desarrollo se queda en la mitad, o nace chico como que esto no se ha terminado de formar, ¿eh? Entonces uno dice, wow, todo esto es comandado por un cerebro central, entre comillas, una central de control que es el mismo código genético, que para esto también está diseñado, para llevar adelante. Así como para nosotros, lo que hace que este conjunto de órganos sea un organismo y un conjunto de órganos es el cerebro. Cuando muere el cerebro, el organismo se desorganiza, ¿eh? Más allá de que después, por ejemplo, las máquinas hacen que se siga. Así como el cerebro hoy para nosotros es lo que hace que seamos organismos, para el embrión en sus primeros estadios, el que comanda la vida de ese individuo es el genoma humano, el propio genoma. Por lo tanto, diríamos así, el embrión, la estructura que mantiene el dinamismo autopoiético de este individuo es el genoma. Y después, bueno, entramos a esto. ¿Podemos llegar a decir que es persona? Esto va a depender mucho de qué concepción filosófica, ¿no? Y por otro lado, nosotros sabemos que desde la definición clásica de Boecio a las más actuales que se están dando en el ámbito de la bioética, donde una persona es aquella que tiene racionalidad en acto, que tiene la capacidad de ejercer su responsabilidad, esos criterios de humanidad que se usan también mucho. O sea, tenemos toda una gama, ¿no? A la hora del diálogo, entrar a definir qué es una persona es, diríamos, hoy en los ámbitos reflexivos, en los ámbitos tanto filosóficos especialmente, como de las ciencias adyacentes, no es una cosa fácil, ¿no?, de poder decir. Y menos decirlo que
decirlo, en qué momento de esta evolución se puede adjudicar el ser persona y por lo tanto el derecho de persona. Por eso, a ver, esperen que, bueno, esto lo vamos a pasar, esto lo saben, quería pasar acá. Fíjense esto, ¿no? Porque a veces decimos de magisterio cosas que... Miren, dice, el magisterio no se ha comprometido, esto es Donum Vitae 1, el magisterio no se ha comprometido expresamente con una afirmación de naturaleza filosófica. Bueno, pero él repite de modo constante la condena moral de cualquier tipo de aborto procurado. Por lo tanto, el fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de la concepción. Esto es importante porque dentro de la bioética católica también hay diferentes escuelas, ¿no? Algunas avanzan un paso más. El dato magisterial en ningún momento afirma a partir de acá es persona. ¿Por qué? Porque no se quiere expresar en una afirmación de naturaleza filosófica, ¿no? Porque supone una opción, pero sí como que lo va rodeando, ¿no? Al concepto. Dice, es como persona, va a usar la tertuliana, ¿no? Diciendo, ¿cómo no va a ser persona, cómo no va a ser hombre aquello que está en camino de serlo? Es de naturaleza personal, pero en ningún momento se va a jugar con decir a partir de acá es persona. Esto, hay escuelas dentro de la bioética en que sí, dan un paso más y dicen, no, para nosotros es persona. Esto a veces, o sea, ¿por qué? Porque digamos, en este argumento también hay que ser muy delicados. No podemos jugarnos con algo que es muy difícil afirmarlo. Pero sí podemos hacer pie en esto, que decíamos, bueno, fíjense, en esto es una de las únicas cosas en teología moral en que la Iglesia en la teología moral ha sido en su tradición tusiorista. Tusior, ¿se acuerdan? En latín era lo más seguro. En otros ámbitos de la teología moral se razona de otra manera. Ante la duda hay libertad. Lex dubia, lex nulla. En cambio acá, ante la duda, abstente. Entonces, esa es la forma de razonar. No me juego con una definición de que sí es o no es persona, pero sí, como no sabes, el onus probandi, el peso de la prueba, es de aquel que va a atentar contra esa vida. Entonces, el hecho de que no podemos largarnos con una afirmación de que es persona o no es persona, pero debe ser cuidado como si lo fuera. Entonces, no me quedo tanto en una afirmación ontológica, paso a la afirmación ética. ¿Se entiende? Me parece que es un matiz importante porque a veces, sí, qué persona, como no sabemos, debe ser cuidado como si lo fuera. ¿Por qué? Por el continuo. ¿Qué me dice hoy que del día 14 es una cosa y al 15 dio un salto cualitativo? Entonces, esta es la posición, es el argumento más fuerte en la posición que dice debe ser respetado desde el momento de la concepción, que ahora vamos a ver qué es en nuestra legislación. Que no puedo decir, el día 7 es una cosa y el día 8 cambió. El día 9 es una cosa y el día 14 cambió. Entre nosotros hay un solo momento en la evolución del embrión en que yo puedo llegar a decir antes era una cosa y después es otra, que es en el momento de lo que se llama la singamia, que es cuando el espermatozoide entró al óvulo. Tenemos varias horas como para que esos dos núcleos se reconozcan, se multipliquen, se vayan acercando, se encuentren, se dupliquen, se reciben, se abrazan, se conocen, y se hace la primera división celular. Lo mínimo
hay entre el acto sexual y esa primera división celular que constituye, perdón, va a confundir eso, ese abrazo entre los dos núcleos que constituye la concepción propiamente dicha, hay 36 horas. Atención. La pastilla el día después. Esto es muy... Por la pastilla del día después. Una por eso, y otra porque la discusión que se viene es la de las técnicas de procreación humana. Y ya la Universidad de Comillas, o algunos otros institutos de bioética, ha tomado posición respecto a que no es el mismo nivel ético congelar un óvulo binucleado, o sea, cuando entró el espermatozoide y todavía no se unió al núcleo del óvulo, que congelar un embrión. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, esto sería... ¿Por qué? Porque hay institutos, acá en Argentina hay, que por una cuestión ética prefieren congelar óvulos binucleados y no embriones. Por ejemplo, es una discusión... ¿Seguiría? Por ejemplo, si todavía no se unieron, ¿seguiría si se congela y después se descongela? Sí, sí, claro, por eso los congelo. Porque después no se implantan. No, pero digo, pensé que solamente esos que funcionaban ya cuando estaban unidos. No, porque después la atracción de los dos núcleos sigue su camino. Sí, sí. Es como pausar una película. Exactamente, es como pausar una película. La congelación es como pausar una película. Bueno, vamos a... ¿Por qué los católicos y los cristianos nos dicen a veces están con esto del aborto y ustedes... pensábamos, y le contaba a Claudia esta mañana, y digo, Claudia, ¿dónde está esta cita? Y yo decía, me parece que la carta de Diometo, y Claudia la consiguió. La posición frente a los hijos no nacidos es una posición que va creando identidad en la primera comunidad cristiana. Esto de, dice, igual que todos los cristianos se casan, engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Esto es importante porque en el contexto en que nace la Iglesia, la primera comunidad cristiana, el contexto romano y tanto el contexto griego era una realidad totalmente distinta. El derecho romano le daba derecho al nacido cuando nacía, antes no existía, y si el padre lo levantaba en sus brazos para reconocerlo. Si el padre no se levantaba, no lo levantaba en sus brazos, quedaba como expósito, o sea, expuesto a lo que fuera, adopción, venta como esclavo o muerte, y no tenía derecho de ciudadano romano, ¿no? Y ustedes saben, bueno, los griegos, los espartanos, cuando nacía un niño que no se quería, ellos eran más prolijos, digamos, esperaban que naciera y tenían un acantilado donde los tiraban, o sea, ya se sabía que ahí era el primer registro de eutanasia neonatal. Pero, o sea, era un contexto totalmente distinto y la comunidad cristiana llama la atención de que tienen hijos como todos, pero no matan a los hijos que engendran ni a los recién nacidos, ¿no? Entonces, esto es importante porque, más allá de los matices que vamos a ver ahora, es parte de una continuidad en la identidad de lo cristiano, ¿no? Nosotros, Argentina, un largo camino legislativo. Saber que tanto la Constitución Nacional como el Código Penal y el nuevo Código Civil, que fue promulgado en el 2014 y se puso en vigencia el 1 de agosto del 2015, consideran que la persona comienza... ¿Cuánto vamos? 5. 10, faltan 10. Bien. Consideran que la persona se considera persona desde el momento de la concepción. Esto es como, piensen ustedes, tanto el magisterio como nuestra legislación hablan de momento de la concepción. Hoy sabemos en biología que no hay un momento, es un instante, es un proceso. Por eso generalmente se considera que el momento, en esta forma de razonar que les decía de la singamia, es cuando ya se unieron, cuando tenemos una célula constituida de 46 cromosomas, como corresponde a la raza humana, ¿no? Entonces, desde la concepción, dice la Constitución, dice el Código Penal, que ahora vamos a ver,
Y el nuevo Código Civil, fíjense que es el más nuevo, dice la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Esto ha supuesto idas y vueltas. ¿Por qué? Porque la primera redacción decía comienza desde el momento de la concepción, cuando fue el útero, y desde el momento de la implantación, cuando fue el laboratorio. Martita, un segundo. Si alguien pidió un taxi, ya llegó y lo está esperando. Saber que, bueno, en nuestro Código Penal, y ahora lo desarrollamos rápidamente, está dentro de, por ahora, muy bien, instaurado desde el año 1922, donde es un delito contra las personas, delito contra la vida, donde el artículo 85 se dedica a hablar de cuáles son las penas para el médico o la mujer que lo practicara, y en el artículo 86, y acá nos vamos a quedar, no, perdón, este es el 86, la primera parte, médicos, cirujanos y farmacéuticos, y acá vamos a 86, el final del 86b, donde describe cuándo es no punible. Y acá, atención, o sea, cuando nosotros desde el año 1921, que sale este código 22 que se pone en vigencia, con nuestro código penal, el código contempla situaciones no punibles, es decir, que la mujer no va a la cárcel, no es condenada. Y esto es, fíjense, atención con la redacción, porque es acá donde se va a hacer bien lo que sigue. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado de otros medios. Y el 2, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido contra mujer idiota o demente. En estos dos casos, desde siempre Argentina tiene sus causales. Hay países que jamás han tenido causales. Bueno, ahora Chile ya ha tenido, pero hasta hace pocos años no tenía causales. Era absoluto, como también El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam, Andorra, a ver qué más, Mónaco, bueno, Vaticano, por supuesto. Espero que... ahí no es absoluto. Bueno, ¿qué pasó? En 2010, atención porque acá viene nuestro proceso. Acá empiezan los. 2010, una violación de una niña de 15 años en la provincia de Chubut, por primera vez hace que la provincia de Chubut, el juez, dictamine a favor de la interrupción de ese embarazo con una lectura distinta. Leyendo lo anterior, esperen que acá a esto mismo, va a leer de esta manera. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado contra el pudor cometido contra la mujer idiota o demente. Hasta del 2022, no, del 1922 al 2010, se leyó eso, todo lo amarillo junto. A partir de acá, y por primera vez, es toda violación o violación a mujer idiota o demente. Lo de idiota o demente, disculpen, pero en aquel tiempo era la clasificación que tenían los psiquiatras para una mujer discapacitada profunda. A partir de ese momento, esto se dictamina y eso fue 2010. Y en 2012, atención, la Corte Suprema por primera vez dice que esa es la lectura que se va a hacer a partir de ahora. Y el ministro de Salud resuelve que esos casos tienen que ser atendidos. Y por primera vez, atención con cómo se dice, aparece lo que es el protocolo de atención del aborto no punible. 2012 fue eso. Eso fue la primera, con una declaración jurada, está muy chiste, pero para que vean, por primera vez antes, cuando hace 30 años, cuando nosotros hacíamos guardia, llegaba una mujer con sospecha de que había hecho un aborto, y después de sacarle la verdad, porque es una cosa que peligraba la vida, y cuando estábamos en duda también, aunque no lo hubiera dicho, nosotros teníamos la obligación de hacer intervención policial. El protocolo no registra
muestra firma de nadie que se haga cargo. Claro. Por lo menos lo hemos tratado de buscar para el Día Nacional y nadie pone gancho en el protocolo este. Si bien está efectivo hace un montón de años, en cualquier hospital público cualquier mujer dice que la violaron o que no lo quiere y se lo abortan por el protocolo, pero no se encontró la firma de las autoridades competentes. Que lo hicieron. Del protocolo, digo. Del protocolo. De este primer protocolo, porque es el primero. Sin embargo, es efectivo hace un montón de años. Sí. 2012. Ya estuvo ahí nomás efectivo. Nadie dice quién lo firmó y queda toda una nube ahí jurídica. Digo porque es un tema importante. Sí, tenés razón. No, lo que quería decir es, a partir de acá la mujer, cuando una mujer hacía una denuncia que había sido violada, tenía que ser revisada y en su revisación se tenía que comprobar que había sido violada. Era bastante, esto era... a partir de esto, solamente, con la declaración jurada, se presta declaración jurada, o sea, ¡wow! 5 minutos. Vamos a ver esto, a partir de ahí la Iglesia empieza a hablar de esto de las dos vidas, ¿no? Esto fue diremos, bueno, lo puse porque es importante porque si el 13 de mayo ya se libera, esto fue el 12 de septiembre. El 12 de septiembre se hace la primera declaración en este tiempo por Bergoglio acerca de salvar, o sea que una violación no se soluciona con la aplicación de un aborto. Bueno, y por fin, digo, acá llegamos a lo más conflictivo hoy, es lo vigente, esto después de la resolución del Senado está vigente, el protocolo de integración, de atención integral al aborto. Fíjense que acá ya no decimos atención al aborto no punible, acá ya es interrupción legal del embarazo. Y con dos cosas que son importantes saber, o tres. Ya no se habla, a ver acá, no se habla solo de peligro para la vida, sino que va a distinguir peligro de la salud. O sea, del Código Penal lo desdobló en 2 a cada uno. ¿Se entiende eso? ¿No? Y acá, fíjense ustedes, en el ILE, peligro para la salud, que debe ser entendido como posibilidad de afectación a la salud. O sea, no quiere decir que tenga una intensidad o que ya esté, sino que sea una potencial afectación. Atención, porque este es un causal que se hace prácticamente sin límite, porque también incluye dolor psicológico, sufrimiento mental asociado a la pérdida de la integridad personal y la autoestima. ¿Ven? Que es de ser peligro para la vida, pasa a ser esto. Esto es lo que hoy está vigente, los protocolos de las diferentes provincias. Hay provincias que lo aceptaron, como están, hay provincias que lo aceptaron parcialmente y hay provincias que no lo aceptaron, pero por ejemplo Catamarca era uno, ahora fuimos a dar un curso hace 3 meses. Yo dije que no porque me metí en internet a buscar, investigar y no, pero cuando llegué allá me enteré, porque también me reuní con los médicos, que ya estaba funcionando un equipo de interrupción de este protocolo, ¿no? Y ya había habido de 6 mujeres que se presentaron, 2 habían llegado a un aborto, el resto no. Bueno, es como para saber. Bueno, el concepto de peligro, con esto vamos. Después, la otra temática es las menores. Una nena, una chica que ha sido violada o que ha sido abusada, puede ir por sí misma, producto de violación, y firmar sin autorización de los padres y sin ningún adulto. Por ejemplo, una de las variaciones que puso la provincia de Buenos Aires fue que esto no sea así, o sea, que sea acompañada por lo menos un mayor. Y en otra temática terrible que estamos viviendo es el de la objeción de conciencia. O sea, y la primera reacción era peor. La primera reacción decía, sean conscientes que negarse es atentar contra el bien común, ¿no? O sea, como ya parecía nazi la ley de higiene racial. Después se atenuó un poco, pero hoy está haciendo, o sea, hoy las personas que entran en el índice, en la lista que se niegan a hacerlo, no pueden ejercer cargos públicos, ¿no? O sea que, bueno, eso también limita un montón. Bueno, no, esto lo vamos a pasar. Las drogas también que se están utilizando hoy, que se están haciendo en Argentina. Saber que hay países que han implementado lo que se llama un equipo de acompañamiento, o sea,
Alemania, porque ustedes saben que tienen cuando una mujer quiere hacer el aborto, tiene que pasar primero por un psicólogo, un médico, el ginecólogo y el referente religioso. Claro, acá en Argentina están haciendo el servicio militar, chicos, cuando terminan de hacer todo esto. Pero bueno, es porque la razón fundada, ¿cuál es? Una interrupción del embarazo solo entra en consideración para el ordenamiento jurídico en situaciones excepcionales en que la aceptación del hijo suponga un peso tan grave y excepcional que supere el límite de lo exigible. Esto es una declaración de un abogado español, ¿no? Esto, y acá me quiero quedar. Desafíos. En primer lugar, desafíos legales, o sea, coherencia con el cuerpo legislativo. O sea, ¿qué desafíos hoy se enfrenta la temática del aborto? Ustedes saben que en una democracia la coherencia del cuerpo legislativo es fundamental, porque con eso se argumenta. Entonces, ¿qué pasa cuando un cuerpo legislativo está fracturado por la mitad? Cuando si esto que se considera una persona puede ser, su vida puede ser atentada, o puede ser interrumpida, o puede ser terminada por la sola voluntariedad de otra. Acá, fíjense ustedes que hay una gran distancia entre no castigar a una mujer e incluso ver cómo se puede solucionar y hacerse cargo de eso, a decir ahora es legal y por el solo querer, la sola voluntariedad, yo puedo terminar con la vida de lo que tengo en la panza, sea lo que yo consigo que sea. ¿Se entiende que es una gran distancia? Argentina siempre ha tenido causales, pero en su cuerpo legislativo, decir hoy que se atenta contra la vida de una persona es, diríamos, fractura en la mitad, ¿no? Entonces, esto es importante. O sea, aborto, una cosa por la libre voluntariedad y la otra es por la contaminación de causales. Segunda, si nosotros decimos, después que esto ya está formado, estas son 10 semanas, es muy difícil que, como hoy se trata del aborto, que es a nivel medicamentoso, o sea, con medicamentos, no se tenga que hacer también una intervención quirúrgica, ¿no? Un legrado por aspiración o por lo que sea. Esto supone, no solo esto se va a atender en las guardias. Ustedes saben cómo son las guardias en nuestros hospitales públicos. Porque por otro lado, la mujer pobre, o sea, la que va a hacer un aborto se lo venía haciendo hasta ahora, pero aquella por la cual es el argumento más fuerte de que puede acceder a un hospital público, va a ir a la guardia. Esto va a ser atendido en guardia. En guardia, más de 12 semanas, más de 10 semanas, va a suponer quirófano para poder hacer después lo que sigue, ¿no? Esto produce una hemorragia. Hay lugares nuestros donde no hay recurso para atender, no hay anestesia, además no hay una alumna enfermera me dice, no hay apósitos, no tenemos apósitos para tratar una hemorragia, no tenemos turno para una apendicitis. Entonces, ¿cómo se trata esto a nivel? Y después los desafíos culturales, ¿no? ¿Qué cultura se va creando, ¿no? O sea, ¿cómo se desafía esto, cómo se desanda esto de atenuar estas consecuencias negativas contra lo que puede ser la persona? Y después, bueno, ¿y con qué plata se paga? Porque libre y gratuito, cuando una cosa es gratuita, se supone que se paga con los impuestos nuestros. O sea, una persona puede tener objeción de conciencia en decir, yo no quiero que la plata de mis impuestos se pague para esto. Entonces, esta es otra pregunta, ¿no? Y después, volviendo a la frase de Mike, Dios hace haciendo que los seres humanos hagamos. ¿Cuál es el lugar de la comunidad cristiana? Así lo nuestro precisamente es cómo se vive esto en clave cristiana, porque si lo nuestro es humanizar, ¿no? ¿Cómo vivimos este debate humanizadamente? El problema de esto es que toda demostración de poder, de lo que sea y como sea, hasta dónde no estamos aguando, ¿no? Esto
que es nuestro testimonio. O sea, tal vez seamos escándalo, tenemos que ser escándalo, en esto tenemos que ser escándalo, ¿no? Hoy hablábamos esta mañana que somos escándalo, precisamente la iglesia no es escándalo por esto, hoy es escándalo por otras cosas grosas, y tal vez cómo es llegado el momento de ser escándalo por esto, ¿no? Pero de una manera cristiana y de una manera de un debate humanizado, ¿no? Después, ¿cómo y dónde abordamos? ¿Cómo las maneras no son tangenciales? ¿Cómo nos paramos y cómo nos expresamos y dónde nos expresamos? De lo que queramos, lo que creemos. Y después, y con esto termino, ¿cómo realizar nuestras prácticas? O sea, ¿cómo lo que pensamos, lo que creemos? ¿Cómo decimos lo que creemos? ¿Cómo va nuestra educación sexual? ¿Cómo nosotros, muchas cosas han quedado pendientes desde la humana élite, ¿no? Que hay cosas que las tenemos que volver a ver. La humana élite está pensada para matrimonios católicos que la vivan de una forma, etc. Ahora, vos tenés un teenager, un chico de 14, un chico de 15, que está con el touch and go todos los viernes, ¿le vas a aplicar lo mismo? Entonces, ¿cómo lo último? Esto, ¿qué moral sexual? Y segundo, ¿con qué pies en la tierra estamos trabajando nuestra moral sexual? Por eso, para terminar, volviendo a lo que dijimos al principio, con esto, ¿vieron que cuando uno anda descalzo, se saca los zapatos, nota las piedras, nota todas las irregularidades del camino, se pincha, se lastima? Bueno, lo mismo me parece que es el desafío nuestro hoy, sacarnos los zapatos, no entrar con tacones de punta, menos que menos, pero descalzarnos y realmente palpar la realidad de la gente, palpar la realidad de nuestros jóvenes. ¿Cómo abordamos hoy el ESI, la educación sexual integral? Que ustedes saben que hay 2 artículos que hoy se están discutiendo y que son los innegociables, que eso es lo que la comunidad cristiana tiene que ver, qué es lo que para ella es innegociable, que es el artículo 5 y el artículo 9. El artículo 5 que dice que la educación católica, cada institución lo debe adecuar a sus convicciones, a su ideario. Ese no se puede sacar, porque eso es lo que nos da la libertad, precisamente, para poder vivir lo que cada institución vive. Y la segunda es el 9º, que es que los padres tienen intervención en poder decir qué es lo que se les enseña a los hijos, en poder saber y en poder elegir qué es lo que se les enseña a los hijos. Ya están eligiendo al poner un hijo en una escuela o en otra, ¿no? Dentro de lo que se puede elegir por la medida económica. Pero, o sea, esos 2 artículos que hoy son los que se están discutiendo de sacarlos supondría una forma, diríamos, del artículo 8 también, porque en el anterior artículo no se incluía toda la dimensión afectiva, emocional de la formación en la educación sexual, se incorporaba esta dimensión. Y en el artículo sugerido se expresa justamente una formación científica, académica, pero no se incluye este aspecto de lo afectivo, de lo emocional, incluso de lo espiritual. Sí, sí. Importante, para que lo lean, el ESI, o sea, las disposiciones, el librito donde están, cómo se van a instaurar esto en diferentes etapas de la formación, no es malo, es un libro, o sea, está bastante bien trabajado. La de 26.150. Sí, es como para leerlo y bueno, y hoy por hoy para seguir discutiendo. Bueno, descalzos y seguimos caminando. Ahora, vamos, ¿cuándo me pasé? ¿Ya está? Bueno, vamos entonces. Vamos ahora sí a... Tenemos 15 minutos para interaccionar. Bueno, primero gracias, muy completo y mesurado, ¿no?, el panorama que planteaste. Yo simplemente, sobre todo a partir de esta última foto, ¿no?, el lugar de la comunidad cristiana y un debate humanizado y humanizante.
Yo creo que si tenemos que hacer un debate humanizado, tenemos que tener en cuenta también el contexto. Y temo que nosotros a veces pensemos que esto es una cuestión simplemente nacional, que de algún... O sea, a ver, hay intereses, aparecieron claramente en las ponencias que se hicieron tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, los intereses económicos increíbles que hay detrás de la promoción de la legalización del aborto. Y, digamos, pensar que nosotros, porque no, querida, te ayudamos, vamos a resolver este tema, cuando hay una guerra solapada y con muchos intereses, sería como muy ingenuo de nuestra parte y muy ineficaz de nuestra parte. Simplemente quería hacer ese aporte, no sé si vos estás al tanto de estas cosas. Sí, totalmente. Por eso decíamos al principio, esto es una cosa mundial, no es una cosa argentina. No es, y esto que pasó, ustedes saben, hasta la carátula de la parte de atrás del Washington Post, sale $1,500,000 poner eso. O sea, y eso aquí lo firma Amnistía Internacional. O sea, eso fue una evidencia, como muchas otras, de acá está. Esto es una guerra. Pero bueno, ¿cómo vamos los cristianos a la guerra? ¿Como las cruzadas? ¿O cómo? Eso es lo que tenemos que pensar, me parece, ¿no? Pero sí, tal cual, sin ser ingenuos, mansos como palomas y astutos como serpientes. Yo con esto, el lugar de la comunidad cristiana, pensaba que también es un lugar de pedir perdón, porque digo, el aborto no punible no ha funcionado en la Argentina porque la derecha católica ha hecho desastres, digamos, o sea, han ido a escrachar a la persona y lo sabemos porque conocemos los nombres, las situaciones en varias diócesis de nuestro país, digamos. Entonces, por un lado, esa ubicación que nos puso ahora en el lugar de la revancha, te cobran la revancha, ¿no? Y la otra, la educación sexual, también asumir que venimos muy tarde y que muchas trabas han sido parte de nuestra visión eclesial, a la cual personalmente no escribo, pero bueno, como comunidad cristiana tenemos que también hacer ahí una cierta revisión, de decir, hemos dejado que este camino se atrase mucho y ahora de algún modo estamos pagando las consecuencias. Entonces también en ese sentido me parece que la humildad de la comunidad cristiana es decir, no hemos dado un debate humanizado y humanizante, ahora la realidad nos lo exige y venimos medio atrasados, ¿no? También pensando nosotros, que no hemos charlado mucho en las mesas, hemos aportado poco y hemos dejado que aporte un sector de la comunidad cristiana con el que muchos no estamos de acuerdo en el modo, en la batalla, en la militancia en que se realiza. Sí, tal cual. Yo, el aborto no punible que no se hace en Argentina. O sea, desde siempre el aborto no punible se ejerció, o sea, desde el 22, ¿no? De pronto, claro, yo he visto en un hospital confesional una mujer con un embarazo ectópico. El embarazo ectópico, ustedes saben que está fuera de lugar, el niño muere y la mujer puede morirse de una hemorragia abrupta. Esto al principio, diríamos en la reflexión moral, no estaba resuelto. Después lo que se llamó el principio del doble efecto, que es el aborto voluntario indirecto. O sea, en realidad lo que se hacía era cortar la trompa que estaba sangrando y con eso se sacaba el embrión. Pero claro, para eso hay que esperar que la mujer esté en una hemorragia, con lo que supone una hemorragia de la arteria uterina, que es riesgo extremo de vida, o sea que en cualquier momento te hace un shock y se muere. Entonces, hoy ya se trata, o sea, la teología moral la piensa de otra manera, ¿no? O sea, el mayor bien completamente posible. Hoy hay otras formas o sea, este tema también fue pensado por la teología moral, y el tema de la salud de la madre, si bien hoy son pocas las cosas que llevan a una realidad de tener que elegir, antes era una cosa común, pero no se ha descuidado esto. Después otra cosa, una cosa es la creencia de la comunidad
para que en ciertas situaciones extremas a una persona se le obligue a vivir lo heroico, o sea, la legislación, ojo, ¿no? Porque con eso podemos estar obligando a alguien a que viva lo heroico, ¿no? O sea, una niña que fue abusada, que fue violada, llevar adelante un embarazo, ¿qué supone, no? ¿Qué supone? Un cuerpito que todavía no está preparado para llevar adelante un embarazo. ¿A qué la estoy exponiendo? ¿No? O sea, pero ven que es muy grande la diferencia entre una cosa extrema y la sola voluntariedad, como fue o sea, esto en moral es súper importante. Hay un concepto que hoy está como muy de moda, no de moda, digamos, tal vez el caballito de batalla cultural más fuerte a mi juicio, que es el de embarazo no deseado, ¿no? Con todo el peso que el deseo tiene en nuestra cultura y en la cultura argentina tan psicoanalítica. Pero, digo, ¿cómo pensás que se podría trabajar? Porque ese punto, a mi juicio, es un tema cultural que ya está perdido en el... No sé si perdido, pero fuerte. Hoy, como se puede trabajar, es con lo que hoy tenemos. Hoy no hay que llegar a un aborto. Hoy tenemos, hasta ustedes saben, en caso de violación, hay 12 horas para actuar, si uno quiere ser muy católico, ¿no? O sea, 12 horas. Si la píldora del día después se toma dentro de las 12 horas después de una relación sexual, nunca puede ser abortiva. ¿Por qué? Porque los espermatozoides, cuando entran al cuerpo de la mujer, son todavía no están capacitados. Necesitan el cuerpo de la mujer, el sistema uterino, para ir capacitándose. Y aquellos que van saliendo en grupos, recién los que salen después de las 12 horas son capaces de fecundar. Entonces hay 12 horas para actuar, ¿no? 12 horas para actuar. Para decir que es seguro que no vas a hacer un aborto. Después ya entra, o sea, muy probablemente no hagas un aborto porque la píldora del día después es altamente anticonceptiva. Solamente digo una cosa, para que veamos también en nuestra moral sexual, o sea, el óvulo, chicas, nuestro óvulo es la delicadeza total. Tiene 24 horas de vida nada más. Entonces, si la píldora del día después, una persona que ingiere la píldora del día después, sin óvulo no va a ovular. Y después atrapa los espermatozoides para que no sigan el camino y les reformatea el lugar de formación, de capacitación, para que no se capaciten. Entonces, sí queda la posibilidad de que si ya se unió el óvulo y el espermatozoide, poner al segundo día que toma la píldora del día después, cuando quiera entrar al endometrio, como es hormona y formatea todo lo hormonodependiente, cambie el endometrio, entonces eso pasa de largo. Entonces, la píldora del día después, hasta las 12 horas, es seguro que no es abortiva. Y después puede llegar a serlo. Una pregunta. Además del tema además del tema de lo biológico, concretamente hablando, vamos por ahí un poco con la pregunta de recién. El tema de las expresiones que tanto se usaron fue el tema de la maternidad, ¿será querida o no será? ¿Cómo entra el tema de la maternidad en todo esto? Porque, por ejemplo, no solamente porque hablamos de un embarazo no deseado, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no está la posibilidad de llegar al embarazo? O sea, ¿cómo juega el tema de la maternidad y el deseo? Sí. En el campo de la bioética, ¿y qué tenemos que decir nosotros como cristianos frente a él? Dame una semana y te la contesto. No, solamente decir una cosa. La sexualidad y la vivencia de la sexualidad y la maternidad y la masculinidad y la paternidad es un signo de los tiempos. Y en eso hoy nos tenemos que poner nosotros en el lugar que nos corresponde para poder interpretar este signo de los tiempos, dilucidar qué es lo que Dios habla a través de ello y ver cuál es nuestro aporte. O sea, la vivencia de la sexualidad ha cambiado tanto el lugar de la mujer, el lugar de la paternidad, el lugar de los hijos, el cuándo, el cómo, que sí o sí tiene que ser reinterpretado, repensado a la luz de
nuestros instrumentos teológicos para poder interpretar cómo se responde a esto, ¿no? O sea, yo sé que no te lo explico, pero bueno. Dame una semana. Marta, una cosa. María Marta, 12:30, que sería con la misa. Creo que desde la teología me parece que hace falta todavía una teología afectiva, ¿no? Ahora, en orden a esto me pregunta. El gran cuestionamiento que yo me hago día a día, porque vivo y trabajo casi exclusivamente entre adolescentes y jóvenes, es el ámbito donde se movilizan las motivaciones, las discusiones y los debates entre los pibes y las chicas, que es desde el ámbito de los sentimientos y de las emociones, donde en el campo, o sea, en otros ámbitos se puede trabajar. En ese campo, yo me estoy debatiendo el día de hoy cómo trabajarlo, cómo llevarlos, ayudarlos a pensar, ¿no? A usar la razón. Primero, emigrar de nuestra racionalidad y racionalismos a la hora de comunicar lo que creemos e incorporar lo afectivo, lo emocional en lo que también transmitimos. O sea, eso es como cosa básica. Y segundo, bueno, saber que, como decía José Luis, estamos viviendo en un contexto en que ellos, o sea, no podemos ignorar el bombardeo del consumismo, el bombardeo del hedonismo, diríamos el erotismo al cual todos estamos sometidos, pero los chicos como más vulnerables, que además en eso se crían, eso hay que pensarlo, cómo lo abordamos, cómo nos ubicamos respecto a una educación. O sea, el gran problema es la superficialidad y la banalidad con que se vive la vida, pero especialmente lo sexual. Entonces, ¿cómo hacemos para dar respuesta a eso, a abordar ese tema, ¿no? Pregunta, ¿no? Simplemente decir que con esto último que vos decías, el Papa en Amor y Leticia habla de sí a la educación sexual, teniendo en cuenta estos aspectos de lo emocional, de la expresión de sentimientos, y haciendo una lectura crítica de la ley, sobre todo de los propósitos formativos de la ley, que los invito a leer con juicio crítico, pero hay varios de estos propósitos formativos que hacen pensar en la necesidad de que los estudiantes desde el nivel inicial hasta el secundario puedan expresar sus sentimientos, puedan dialogar acerca de sus experiencias. Los propósitos formativos no son solo en orden a contenidos conceptuales, abren un panorama enorme acerca de la posibilidad de expresar deseos, de hablar de la libertad responsable, de hacerse solidarios con los que tienen experiencias sexuales diversas. Es decir, abre a la posibilidad. A veces pensamos que la educación sexual se tiene que ceñir solo a lo biológico y estrictamente a lo genital. Y la educación sexual es mucho más amplia y me parece interesante que hagamos ese juicio crítico, que nos tomemos el tiempo de leer esos propósitos formativos, sobre todo quienes trabajamos en instituciones educativas, para no demonizar la ley antes de estudiarla. Para terminar, un llamado a la solidaridad, a teólogos dogmáticos, teólogos biblistas, de historia, a quienes trabajan en Fundamental. La teología moral en esto hoy, en la educación sexual. Ustedes saben que me encanta Tony Bibsu porque dice que la teología moral parece que sale después del bombardeo, ¿no? Después de estos años, ¿no? Entonces todavía hay olor a pólvora, cuídate. Pero recién, o sea, no tenemos no se ha desarrollado, hay poco desarrollado teología moral sexual. Estas son cosas que hoy hay que volver a reverlos también desde los últimos documentos, el discernimiento, el lugar, la conciencia madura, la relectura del humane vitae, que hoy se está trabajando más. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Así que bueno, seguimos juntos, trabajando, caminando, con los pies descalzos.